tal? Buenas noches y gracias por venir otra vez a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión tenemos una charla muy interesante de José Luis. José Luis es doctor en física, es profesor investigador del Departamento de Física. ¿Y tienes ahí cuántos años, José Luis? Como un poquito más de 15, creo. 15 años. Bueno, de profesor, porque de estudiante. No, de estudiante. No, de estudiante mejor no hablemos porque yo también estaba ahí. Fuimos compañeros casi de generación, un semestre de diferencia. Y José Luis pues, se dedica a cosas de mecánica cuántica. En esta ocasión nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con un montón de mecánica cuántica. Tiene que ver con bombas atómicas, con bombas termonucleares, con Oppenheimer y con Sájarov. Y pues seguramente va a ser muy interesante, José Luis. Pues eso espero. Te escuchamos con mucha atención. Gracias. Pues gracias por asistir. Ahora que está en boga la película esta, pues hay que aprovechar el tema un poquito. Sí, ya que digo, estuvo increíble hasta poder asistir. Yo intenté 3 veces ir al cine y fracasé. Fue como que hasta después ya dejé pasar como 3 semanas más y ya conseguí boleto. Pero pues ahora está de moda el tema y me parece que es importante tratarlo de vez en cuando. No soy muy aficionado de este tipo de temas y voy a tratarlo principalmente de forma histórica. Sí voy a contar unas cosas de física, pero muy elementales. La idea pues es que cualquiera, aún siendo ajeno a la física, puede entender un poquito. Y sobre todo, ya el fin de semana pasado sucedió algo importante, que es precisamente ¿cómo se llama? El incremento de la tensión, incluso militar, entre Palestina e Israel, que la parte que está relacionada aquí con la plática pues es precisamente que Israel es uno de los gobiernos que tienen bombas nucleares de distintos tipos y pues siempre hay que tener cuidado. Ya de por sí ya veníamos un poco preocupados con el tema porque hace 2 años fue que se inició el conflicto, digo, en el sentido armado, ¿verdad? El conflicto tanto de Rusia con Ucrania como el de Israel con Palestina vienen de muchísimo tiempo atrás. Sí, pero el conflicto armado de Rusia, entre Rusia y Ucrania, pues también es una complicación precisamente porque también Rusia es uno de los países que tiene muchas bombas nucleares de distintos tipos. Y pues siempre uno está con la impresión de que habiendo un conflicto armado en evolución, pues siempre debe de existir alguna tentación de la gente que tiene las decisiones políticas y militares, como para plantearse, ¿conviene echar una bombita o no? Y sobre todo para nosotros, ¿qué implicaciones pudiera tener, por un lado, en el sentido como humanidad, que vivimos en estos tiempos, y por otro lado, pues en el sentido como mexicanos también, hasta qué punto pudiéramos vernos afectados por el que lancen algo? Digo, y esto es el conflicto armado que ahorita está en boga, bueno, estos dos, entre Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, pero pues también Estados Unidos sabemos que es otro de los países que tienen muchas bombas nucleares. Los 2 países que más bombas nucleares tienen en el mundo son Rusia y Estados Unidos. Sí, los 2 son los que lideran este campo. Y luego ya vienen otros países, pero que tienen poquitas en comparación, ¿verdad? Claro que con una pueden hacer muchísimo daño, pero en comparación con las que tienen Rusia y Estados Unidos, pues son poquitas. Por ejemplo, entre esos países, uno de los que más tiene es Francia, los voy a decir sin orden alguno. Francia, Gran Bretaña, China, Corea del Norte, son como los que más suelen sonar cuando uno escucha este tipo de noticias, ¿no? Todo el tiempo nos quieren enseñar, por ejemplo, el temor que tiene Japón de que Corea del Norte esté experimentando con bombas nucleares. Y
Y bueno, precisamente estos países que tienen bombas nucleares, ¿dónde es donde juegan con ellas, ¿no? ¿Dónde las prueban o cómo las mantienen? ¿Qué desechos hay? Todo ese tipo de cosas son importantes. Hay que mencionar también que pues, la energía nuclear no solo sirve para hacer bombas, existen también los reactores. Y pues es una forma en que se ha encontrado que uno puede obtener generación de energía eléctrica. Muchos países basan su energía eléctrica en reactores nucleares. Por ejemplo, ahora precisamente por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania está habiendo problemas del suministro de energía en Alemania. Y Alemania cerró muchas de las plantas nucleares que tenían por andar en el auge de las energías verdes, y ahora contaminan bastante a través del carbón, que es como están produciendo electricidad, bueno, cierto porcentaje de la electricidad ahora. Francia, sin embargo, es un país que todavía gran parte de su energía eléctrica está basada en reactores nucleares. Es algo que en Francia no han suspendido, aunque claro que en el momento en que las energías verdes vayan mejorando en los aspectos técnicos y proveyendo con mayor eficiencia de energía, pues poco a poco deberían de irse quitando los otros temas. Bien, pues entonces sí tenemos esa parte, digamos, benéfica a través de los reactores nucleares, pero pues no voy a mencionar casi nada, sino es que nada en respecto en el resto de la plática. Y también se utiliza ciertas cosas nucleares para la medicina, principalmente en tratamiento en el cáncer. Aquí en los distintos hospitales, no en todos, pero en algunos hospitales de aquí de Guadalajara, como es el Instituto de Cancerología o el Centro Médico, el Hospital Civil, tienen este tipo de aparatos para poder dar tratamientos anticáncer aprovechando algunos beneficios nucleares. Por no hablar de todo esto del yodo que se da, ¿verdad?, para el cáncer también. Sí, pero esos temas los voy a tratar, digo, tal vez dependiendo de cómo vaya pensando en el transcurso de la plática, a lo mejor digo algún comentario, a lo mejor no, porque en lo que me quiero centrar es precisamente en las bombas. Y no solo en las bombas de forma general, sino que quiero mostrar a algunos personajes que participaron en el desarrollo de las bombas en la Unión Soviética. Ya ahora que, bueno, me imagino que varios de ustedes vieron la película de Oppenheimer, pues allí sale una persona, Edward Teller, que está promoviendo precisamente el desarrollo de la bomba de hidrógeno, y hasta tiene un conflicto fuerte con Oppenheimer. Sí, así de que en cierto sentido, por la cercanía, por ejemplo, porque siempre sabemos más cosas de los gringos, pues investigar sobre cómo se desarrolló la bomba de hidrógeno en Estados Unidos es relativamente fácil. Mientras que enterarnos de cómo se desarrolló en la Unión Soviética o qué personajes participaron no es tan fácil, o a veces no solo la facilidad que sí pudiera verla, sino que si somos ajenos a la física, a lo mejor son personas que ni siquiera nos suenan sus nombres. Sí, así de que es el propósito de esta plática, no meternos en líos éticos de si está bien que haya bombas o no haya bombas. Digo, a final de cuentas es algo que existe y que pues la gente tendrá que ver qué hacer con eso. Sobre todo pues que uno quisiera vivir en un mundo de hippies buena onda donde no hay guerras, pero pues ese no es nuestro mundo real. Sí, a ver si en algún momento se puede llegar a eso, pero pues la realidad nos está diciendo que ahorita no. Y pues con eso vamos a iniciar un poquito. Partamos desde la idea de átomo. Esta idea de átomo realmente viene desde Grecia.
ya allí hubo toda una corriente de filósofos griegos que se dedicaron a pensar, más bien que comenzaron a pensar sobre si era posible llegar a una, ¿cómo decir? Como algo ínfimo, algo que no lo pueda partir precisamente, que es lo que significa la palabra átomo, ¿verdad? Es como cuando uno tiene una enciclopedia y la tiene en tomos, ¿verdad? Los tomos son las divisiones y la A del griego pues significa sin, así de que átomo es sin división. Esta gente pues pensaba que a lo mejor las cosas las podíamos ir partiendo en pedacitos, pero iba a llegar un pedazo, el más chico, que ya no lo íbamos a poder separar, y eso es el átomo. En esos tiempos griegos, no solo la gente se enfocaba pues en pensar en la materia, sino también algo importante que había que pensar, era si el alma era indivisible o no. Así de que pensaban en ese tipo de cosas, y como ya saben, en la antigua Grecia surgieron muchas ideas que luego colapsaban, luego resurgían, como parece que siempre sucede. Que las cosas se apagan un rato, resurgen, a veces duran apagadas siglos, a veces no tanto tiempo, pero a fines del siglo XIX ya la gente estaba volviendo a pensar en los átomos. Obviamente no tenían ninguna posibilidad de hacer ninguna medición para corroborar si existían átomos o no, pero ya la gente se lo estaba tratando de explicar, por ejemplo, en términos de qué estaba conformado un gas. Y, por ejemplo, ahora podemos decir que hay gases compuestos de moléculas o hay gases compuestos de átomos, dependiendo de qué gas en concreto estemos nosotros estudiando. Puede ser divisible si es que todavía está en moléculas, o ya en átomos en principio, utilizando esta palabra, no sería divisible. Hubo una persona que intentó unir dos áreas de la física que ya estaban desarrolladas para fines del siglo XIX, y además apoyándose en esta idea de átomo que traía el ambiente científico, para tratar de unir un área que es la termodinámica con otra área desarrollada ya muy fuertemente, que era la mecánica, que es la que desarrolla Newton en el siglo XVIII, ¿sí? Y pues él era Boltzmann, su apellido. Boltzmann trabajó mucho en este tipo de temas, en correlacionar, en intentar como otra perspectiva más bien de la termodinámica a través de la mecánica, y creó un área que ahora la conocemos como la física estadística. El asunto es que en ese tiempo las ideas de Boltzmann fueron desechadas, y al menos la leyenda cuenta de que Boltzmann, estando deprimido porque la comunidad científica no apoyaba mucho sus ideas, terminó suicidándose. De hecho, la fórmula principal que él descubrió está escrita como epitafio en su tumba. Pero ya él se suicidó en 1906. Para esos tiempos ya comenzaba a surgir, a volverse muy popular, lo que ahora conocemos como mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica precisamente se interesa en estudiar este mundo microscópico. Por mundo microscópico, ¿a qué nos referimos? Pues precisamente como a moléculas, a átomos, y en principio existía la idea pues que el átomo era algo sin división, pero pues luego surge Bohr, que también ahora es muy famoso, y en la película de Oppenheimer también sale. Digo, siempre ha sido famoso, ¿verdad? Nada más ahorita con la película es como más famoso. Y lo que empieza a notar la gente, no Bohr, ¿verdad? Comienza a notarlo Rutherford, es que realmente el átomo sí tiene división. Y aquí este dibujo que he puesto es incorrecto, pero nos ayuda un poco para darnos idea de cómo son las cosas, ¿no? Si se fijan, esta visión del átomo se parece mucho a la del sistema solar, por decir algo. Sí, así como pudiéramos imaginarnos como el Sol y acá los planetas, pero pues aquí estamos hablando de un átomo. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que aquí, este átomo, el átomo sería toda esta estructura
está compuesta, o sea que sí tiene divisiones, no como se pensaba anteriormente, de un núcleo y de electrones. Estas bolitas azules o grises o algo así son los electrones. Y no es muy preciso, de hecho es más bien incorrecto, pero podemos pensar así para facilitarnos la vida, pensar un átomo como de esta forma. Bien, entonces, lo primero que notamos es que sí hay una separación del átomo, está separado en electrones y núcleos. Precisamente por los núcleos es que nosotros vamos a hablar de física nuclear. El núcleo, a su vez, luego, años después se encontró pues que el núcleo no era solo algo cargado positivamente, ¿sí? Sino que los electrones cargados negativamente, con carga eléctrica negativa, el núcleo con carga positiva, sino que los núcleos estaban conformados por dos tipos de partículas. Una de ellas, los protones, que los protones son estas bolitas azules, aquí están ejemplificadas así, estas bolitas azules con carga positiva, pero hay otras bolitas que son estas rojas sin carga. Entonces, como no tienen carga, eléctricamente son neutras, les pusieron de nombre neutrón. Y digo, esta imagen del núcleo pues tampoco es muy correcta, pero pues ayuda para imaginar un poquito, para que tengamos una visión de algo, más o menos, aunque no sea tan preciso. Bien, pues este núcleo es lo que va a jugar un papel tan importante en todo el desarrollo armamentista y que ahora ya pues está más o menos cerca a nosotros en muchas circunstancias, como mencioné al inicio. De allí es que surgió la idea de hacer una bomba atómica. Se llama bomba atómica, pero realmente son los núcleos los que juegan aquí. Y pues esta es una foto típica, ¿verdad? De un hongo que tiene kilómetros de altura y que precisamente muestra un poco cómo es una explosión con este tipo de bombas en cuanto a la imagen que uno observaría estando allí. Los colores son medio truqueados, si uno lo viera con los ojos, pues no es tan así. De hecho, hay que verla con cuidado, de la misma manera que hay que ver con cuidado mañana el eclipse, porque sería posible que uno se quedara ciego por estar viendo este tipo de cosas. Además, también hay que verlos a cierta distancia, porque uno de los problemas es que uno puede ser tanto golpeado por las ondas en el aire como quemado también, porque la temperatura sube muchísimo. Sí, entonces esto es más o menos la idea que uno suele tener de una explosión de una bomba atómica, pero el asunto es que durante la Segunda Guerra Mundial se tiraron dos y mataron muchísima gente en dos ciudades de Japón. Además, los gringos lo hicieron con cierta mala hazaña, porque la Segunda Guerra Mundial estaba por terminarse. Ya todos los países, excepto Japón, se habían rendido, y Japón ya no podía soportar mucho más el embate principalmente americano. Así de que la guerra estaba por terminarse, y aún así los gringos quisieron demostrar su poderío, por varias razones, ¿verdad? No solamente para mostrarle al mundo su desarrollo científico y armamentista, sino también, pues ya que habían gastado tantos millones de dólares en elaborar esto, pues al menos que había que probar de verdad, no solo probar como probaban en Los Álamos. De hecho, hay una historia curiosa allí de Los Álamos. Años después, filmaron una película allí relativamente cerca de donde fueron las pruebas en Los Álamos, y resulta que los actores, camarógrafos y personas que participaron en la película murieron de cáncer. Uno de esos actores fue Pedro Armendáriz. Bueno, él no murió exactamente de cáncer, pero tuvo cáncer. Murió porque estaba en el hospital para que lo trataran del cáncer y se suicidó antes del tratamiento. Sí, de hecho, la última película que sale
en la que sale Pedro Armendáriz es precisamente en una película de James Bond, que es el espía prototípico de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que es donde precisamente surge este tipo de desarrollos. Acá he puesto dos fotos verdaderas de Oppenheimer. Digo, el actor sí se parece un poco, ¿verdad? De hecho, pero Oppenheimer es este que vivió de 1904 a 1967. Ya la película da muchos aspectos de su vida, que la película sí es bastante fiel a la realidad, así de que uno puede confiar bastante bien en lo que ve en la película. Sí, y pues él fue el líder del proyecto. Él era en un proyecto pues se necesita un líder científico, alguien que entienda de qué trata la movida y que por otro lado tenga el contacto con los que pasan el dinero, que tienen el poder o ese tipo de cosas, ¿no? Y ese papel, digamos, de intermediario entre los científicos y los militares, pues era Oppenheimer. Su rol dentro de la elaboración de la bomba atómica fue principalmente de este intermediario, no tanto en una parte netamente científica. Además, me imagino que ustedes se dan cuenta que para poder elaborar esto, pues miles de personas fueron las que estuvieron trabajando en el tema de todos los rubros, ¿verdad? En la parte militar, la parte técnica, los científicos, todos los cálculos que se necesitaban hacer. Todavía en estos tiempos de la bomba atómica, las computadoras eran muy rudimentarias. La gente hacía cálculo verdaderamente a mano, o sea, cálculos extremadamente extensos, los calculaban a mano. El desarrollo de la computadora, claro que fue importante también para poder desarrollar luego el resto de estrategias para elaborar armas nucleares. Sí, entonces, esta parte, pues sobre todo ahorita que me imagino que la mayoría ya vimos la película, pues la tenemos como muy fresca en la cabeza, ¿no? Lo único que sí, a lo mejor no está muy claro para nosotros, pues fue el tiempo de vida de Oppenheimer, que si se fijan, pues no vivió muchos años. Bueno, esta bomba atómica está basada en el proceso que se conoce como de fisión. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión? Bien, lo que nosotros vamos a tener aquí es una partícula, este es un neutrón, y aquí tengo un núcleo. Entonces la idea es que con un neutrón voy a bombardear el núcleo. Este núcleo, además, antes se pensaba en el núcleo como una zona totalmente rígida, imaginemos como una pelota de billar, pero luego se descubrió pues que el núcleo no era tan rígido, no era como una pelota de billar, sino que tenía cierta flexibilidad, así de que uno envía un neutrón, comienza a hacerse esta separación. De hecho, la palabra fisión viene porque ya en la biología existía algo relacionado con células, a lo que le llamaban fisión. Termina separándose en dos partes, como ya se muestra acá, termina separándose en dos núcleos nuevos, y también hay más neutrones. Si a la hora en que esto se separa, la masa de estos dos, si sumo esta masa más esta masa, es menor que la masa de acá. ¿Sí? Por un lado, aquí a la hora en que se produce esta separación es que se genera esta energía, y por otro lado salen los otros neutrones, ¿sí? Aparte de el que ya había entrado, acá salen dos neutrones normalmente. Bien, este proceso, la energía que se produce no es mucha, de hecho es muy muy poquita. ¿A qué le apostamos? No le apostamos a la cantidad de la energía, sino a la cantidad de átomos. Esa es la parte que va a jugar un papel importante en este tipo de asuntos. Entonces, después, si nosotros vemos esto en un caso aislado,
realmente lo que queremos producir es reacción en cadena, ¿no? Que también es una frase ya como muy conocida. En general se usa un montón en las caricaturas y cosas así, ¿no? O en las películas de espías y eso, que hablan de bombas nucleares precisamente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que yo tengo este átomo, perdón, este núcleo, le envío un neutrón, a la hora en que se separe, ¿sí? Como se separa aquí, van a salir otros neutrones que van a golpear a otros núcleos que se van a separar nuevamente, que van a hacer, ¿cómo se llama? Que van a golpear nuevos núcleos, y así se van a ir separando en núcleos más pequeños, y vamos a tener más y más neutrones, y cada vez que un núcleo se separa, hay emisión de energía. Así de que si tenemos millones y millones de núcleos, pues vamos a poder verdaderamente sacar una energía increíble, una energía mucho mayor que la de la dinamita, que era lo más, ¿cómo se llama? Lo más estruendoso que se conocía para aquellos tiempos. De hecho, me imagino que ustedes conocen esta historia, ¿no? De Alfred Nobel, por el que existen los premios Nobel, el que los instaura. Él fue el que inventó la dinamita y precisamente sintió mucha vergüenza de que su invento haya sido utilizado para matar gente. Entonces, como ese cargo de conciencia que tuvo, fue el que con las ganancias por la dinamita que vendía, creó estos premios que de hecho se dieron la semana pasada. Solo el de economía se dio este lunes, ¿no? Sí, así de que es más o menos la idea que nosotros queremos formar para poder tener una cantidad de energía verdaderamente bárbara. Bien, pues terminó la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una lucha realmente entre la sección capitalista del mundo y la sección comunista del mundo, pero los principales representantes pues, fueron la Unión Soviética, obviamente del lado izquierdo, y Estados Unidos del lado derecho, ¿verdad? Aunque ya ahora la gente dice que la política se ha desviado tanto, digo, por ejemplo, son comentarios que hacen en España, que ya hablar de derechas o de izquierdas ya no funciona, ya no describe nada de nuestra realidad. Digo, a lo mejor de la realidad española no, pero aquí creo que todavía esa división sigue funcionando bien, ¿no? De hecho, la utilizan para golpetearse ambos bandos mutuamente, ¿no? Por un lado, gente de ciertos partidos dicen, no, es que son los de derecha, y los otros dicen, no, es que son comunistas. Bien, pues, todavía usamos ese lenguaje, todavía más o menos funciona, pero lo que sí es que la Guerra Fría terminó en 1991, digo, por poner una fecha más o menos, ¿verdad? No es que sea muy precisa, debido a que se derrumbó la Unión Soviética por diversas causas. Fue que algo que duró cerca de 70 años, a final de cuentas, colapsó. Y, de hecho, hubo una idea que surgió tras la caída de la Unión Soviética, que fue el final de la historia. Es decir, no sé si ustedes saben, pero normalmente las ideas marxistas lo que nos están diciendo es que la historia evoluciona a través de la lucha de clases y pues lo que en ese tiempo pareció demostrarle a algunas personas la caída de la Unión Soviética es que esa forma de entender la historia a través de la lucha de clases no funcionaba, que habíamos llegado al capitalismo y que el capitalismo nunca se derrumbaría, es decir, nunca caería el capitalismo, a diferencia de cómo sí cayó el feudalismo, cómo sí cayó el esclavismo, etcétera, ¿no? Simplemente el capitalismo seguiría desarrollándose, pero siempre estaríamos dentro del capitalismo. Esa guerra fue muy importante, no solo en el sentido de análisis de la historia, sino que a final de cuentas se partió la Unión Soviética y ahora dos estados que pertenecían a ella, dos países, se están peleando entre sí. Y digo, por mencionar los dos que nos dicen todo el tiempo, ¿verdad? Pero por allí, por la zona de
de Oriente Cercano también traen problemas, ¿verdad? Allí los turcos andan también metidos en medio con los, ¿cómo se llama? Kazajistán o uno de esos países, no me recuerdo con precisión el nombre, y Armenia, ¿no? Sí, entonces todavía la caída de esto de alguna forma se está reflejando, porque durante el tiempo de la Unión Soviética, con ciertas dificultades, pero se había podido mantener, ¿no? El asunto, por otro lado, es que mientras permaneció la Guerra Fría, que es casi inmediato, termina la Segunda Guerra Mundial y casi de inmediato aparece lo que es la Guerra Fría, como tal surge en forma histórica, digamos, lo que comienza es una carrera armamentista en competencia, principalmente la Unión Soviética contra Estados Unidos. Como comentaba hace un rato, pues claro que otros países también desarrollaban armas, en particular Francia estuvo muy activa en el desarrollo, pero pues nunca logró la cantidad de bombas nucleares que sí lograron Rusia, bueno, la Unión Soviética en su tiempo y Estados Unidos, que preservan hasta la actualidad. Bien, pues, entonces, ya habiendo probado la bomba atómica, pues lo que sigue es, vamos a buscar si la naturaleza nos ofrece la posibilidad de crear una bomba mucho más potente. ¿Sí? Y pues resulta que la gente comenzó a pensar en el Sol. Nosotros sabemos que en el Sol el calor es terrible, eso significa que la energía es altísima, y que allí lo que se tiene es que distintos núcleos se unen para formar nuevos núcleos y formar nuevos elementos químicos. En particular, el Sol lo que tiene muchísimo es helio. De hecho, la palabra helio también viene del griego y significa sol precisamente. Así de allí el elemento químico que tenga ese nombre, porque se encuentra excesivamente en el Sol. Entonces la gente decía, bueno, a ver, ya hicimos una bomba nuclear de fisión. Ya lo que hacemos es separamos átomos. ¿Habrá la posibilidad de generar estrategias tales que podamos amalgamar átomos para de dos núcleos, armar un solo núcleo? Y fue que empezaron a pensar sobre este tipo de problemas, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. El desarrollo de la bomba nuclear, la de fisión, fue obviamente primero en Estados Unidos, pero la Unión Soviética logró hacer su bomba rápidamente. Para fines de los años 40, ya la Unión Soviética estaba experimentando con bombas de fisión. Así de que los científicos, más o menos, con unos pocos años de retraso con respecto a Estados Unidos, pero también pues, fue el paso siguiente a dar, era un paso natural. Si ya se les había ocurrido en Estados Unidos a científicos de alta calidad, pues era el paso natural también para los científicos soviéticos pensar por la bomba de fusión. Entonces, en esos tiempos había mucho secretismo, de hecho, pues en aspectos militares sigue habiéndolo, aunque ya los desarrollos no vayan tanto por este tipo de cosas, pero todo el armamento de distintos tipos que se desarrolla en los distintos ejércitos, pues nosotros no nos enteramos hasta varias décadas después normalmente, y no necesariamente porque conozcamos la nueva arma, sino porque a lo mejor se desarrolló algo como medio para el arma y ahora lo usamos todos, ¿no? A veces es como suceden las cosas. Bien, entonces la pregunta estaba ya puesta. Obviamente implica un montón de problemas técnicos en el sentido de realmente hacer una bomba, pero pues, primeramente plantea un montón de problemas científicos a resolver. Entonces la idea, como ya aparece en la película de Oppenheimer, la plantea, en la película le llaman Edward Teller, y el asunto es que él era húngaro y se cambió de nombre, ¿verdad? Por eso él se llamaba Ede Teller, pero luego ya se puso un nombre más estilo agringado y se puso Edward.
¿Sí? Ustedes pueden ver, sobre todo en esta foto, realmente el actor de la película se parece un montón. Ah, sí. Estaba guapo. Bueno, allí cada quien sus gustos. Sí, entonces acá se ve un poco distinto, pero allí sí se parece un montón al de la película. Y a él entonces se le conoció como el padre de la bomba de hidrógeno gringa, ¿verdad? Él verdaderamente plantea por primera vez la idea, él le da seguimiento, y es verdad lo que sale allí en la película, cómo estuvo grillando Oppenheimer, porque Oppenheimer comenzó como a tocarse el corazón. ¿Realmente queremos matar tanta gente o no? ¿Qué consecuencias puede haber con el desarrollo de estas armas? Ya probamos que la bomba nuclear mató un montón de gente, pues ¿qué onda? ¿Vamos a permitir todo esto? Surgen un montón de preguntas una vez que lanzan la bomba atómica. Unas preguntas éticas, humanitarias, otras técnicas, científicas, etcétera, ¿no? Y pues, entonces, Teller sí estuvo presionando mucho para que sí se apoyara, porque obviamente esto, digo, ahora sigue costando un montón, pero costaban millones de dólares. ¿Por qué voy a invertir como gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué voy a invertir tanto en algo que para qué me sirve o qué función puede tener o vale la pena tener? Había que motivar realmente para que se siguiera este desarrollo, porque ya que no era solo un desarrollo teórico, realmente necesitaba armarse una bomba, hacer prácticas con las bombas y a ver a qué se llegaba. Bien, entonces, ¿qué era lo que la gente comenzó a pensar? Bueno, necesitamos condiciones especiales. Vamos a intentar hacer algo con el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más simple que tenemos, es decir, tiene un núcleo y un electrón que le está dando vueltas, más o menos como la primera lámina que puse en la plática. Sí, entonces este es el núcleo, el electrón le está dando allí vueltitas, pero pues se dieron cuenta que el hidrógeno no era mucha opción para desarrollar una bomba, aunque la conozcamos como bomba de hidrógeno, ¿sí? Pero no era la opción. La opción estaba en otro tipo de compuestos, que son precisamente los que aparecen aquí, el deuterio y el tritio. El deuterio es casi un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un protón, aquí hay un protón del hidrógeno, aquí hay un protón del deuterio. Pero, además, hay esta otra bolita que es un neutrón. Así de que mientras que el hidrógeno no tiene neutrones, el deuterio tiene uno. Y hay otro elemento que es el tritio que tiene que tiene dos neutrones y un protón en el núcleo. Bien, pues la gente se dio cuenta de que el deuterio y el tritio eran elementos químicos más importantes para poder hacer el desarrollo real de una bomba mucho más potente que el de la bomba de fusión, pensando en que ya el proceso físico para la explosión iba a ser la fusión. Es decir, fundimos dos núcleos en uno solo. Bueno, pues el proceso de fusión es, como les comentaba, más bien la idea de que tengo dos núcleos, y lo junto en uno solo. Entonces, puedo tener aquí un núcleo de deuterio, un núcleo de tritio, tengo suficiente energía para fusionarlos y generar un solo núcleo. Como consecuencia de la fusión va a salir energía por aquí y va a salir también neutrones y por otro lado se forma helio, ¿sí? Ahora, esta energía es mucho mayor, no así extremadamente mayor que la que se lograba por fisión, pero es mayor. Por otro lado, es mucho más económico en el sentido de generar estos elementos. Por ejemplo, para la bomba atómica la gente usaba uranio, que pues es muy difícil de extraer y además
la mayoría de uranio que uno encuentra no es apto para hacer bombas atómicas. Sí, ya sabemos que hay minas de uranio, pero no es apto tal y como se encuentra para el desarrollo de bombas atómicas. Hay que hacer un tratamiento sobre el uranio para que pueda ser utilizado. Acá sigue siendo caro, pero es un poquito más barato formar deuterio y tritio que todo el proceso que envuelve el uranio. El uranio no es el único compuesto químico, ¿verdad? También, por ejemplo, el plutonio es otro que se estuvo utilizando. Sí, y pues hay varias opciones, pero como plutonio y uranio eran los que más se usaban para la de fisión, y para la de fusión se utiliza tritio y deuterio, pero no tal cual tampoco. De hecho, se utiliza litio también para armar se utiliza una mezcla de deuterio, tritio, litio y uranio para armar la bomba de hidrógeno verdaderamente. Es una mezcla bastante sofisticada digo, y por eso no la produce cualquiera, ¿verdad? Si no, haríamos bombas de hidrógeno en la cocina. Sí. Bueno, pues el líder del proyecto de desarrollo de bombas en la Unión Soviética fue Kurchatov. A lo mejor ustedes ubican, cuando ven la tabla periódica, cuando andan como por el ciento y tantos, hay un elemento que se llama Kurchatovio. ¿Sí? Sí, y pues precisamente es un elemento químico como consecuencia del apellido de este señor. Sí. Bien, pues él fue el líder. Él era un físico soviético, de hecho aquí anda bien vestido, ¿verdad? Trae todas sus medallas por haber desarrollado bombas. Sí, y ganó todos estos premios, el premio Lenin que se daba en la Unión Soviética, el premio Stalin, el premio por la labor de los pueblos socialistas, y todo ese tipo de premios, todos los ganó él por su desarrollo científico. Entonces, él era el líder y participaba científicamente. Recordemos que Oppenheimer casi no participaba científicamente en el desarrollo, sino más bien como una especie de administrador, como de intermediario. Kurchatov sí estaba trabajando en el desarrollo ¿cómo se llama? Teórico y experimental de las distintas partes que hay para elaborar una bomba. ¿Sí? Bueno, el grupo de científicos teóricos, se me olvidó decir, Kurchatov ganó premio Nobel. También aquí Tam ganó premio Nobel. De hecho, Tam ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la radiación Cherenkov. No sé si la conocen. Todos sabemos que en el vacío la luz no puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. Pero en el interior de un medio, una partícula sí puede moverse más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Sí, la velocidad de la luz en el vacío es la mayor velocidad, pero si estoy en un medio, por ejemplo en el agua, pues la velocidad es menor. La velocidad de la luz en el agua, en el interior, es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, pues podría haber partículas, de hecho lo encontraron, existe este asunto, encontraron que cuando una partícula se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el medio, o sea, estando la partícula, digamos, en el agua, viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua, emite radiación. Y esa radiación se llama radiación Cherenkov, porque Cherenkov fue otro de los que participó en el desarrollo tanto teórico como experimental del entendimiento del proceso. ¿Sí? Tam ganó premio Nobel junto con Cherenkov y otro más por haber descrito ese fenómeno, y también estuvo trabajando en el desarrollo de las bombas en la Unión Soviética. Bien, Tam hizo trabajo principalmente teórico. Entonces, él juntó a varios colaboradores teóricos
para poco a poco empezar a estudiar de qué trataba esto de las bombas, tanto la atómica como la termonuclear, que se le llama la de fisión o bomba de hidrógeno, perdón, a la de fusión. ¿Sí? A veces se utiliza bomba de hidrógeno y a veces bomba termonuclear para la de fusión. Ambos nombres son los que se usan. Tam fue uno de los que participó también en esta parte. Él formó un grupo. En ese grupo había varios. Por ejemplo, uno de los que estuvo allí fue Vitaly Ginzburg. Vitaly Ginzburg ganó premio Nobel en el 2003, por ejemplo. Sí. También dentro de ese grupo estuvo Andrei Sájarov. ¿Sí? Bien, pues Sájarov es a quien yo quería poner como personaje, digamos, representativo de esta plática, porque de la misma forma que a Teller se le conoce como el padre de la bomba de hidrógeno, también a Sájarov se le conoce como el padre de la bomba de hidrógeno, pero Sájarov estuvo trabajando muchísimo en la parte teórica y él tuvo varias ideas que permitieron llevar a cabo la bomba de hidrógeno. Es decir, Tam era el encargado del grupo técnico, del grupo teórico para el desarrollo de la bomba, pero fueron tales las contribuciones de Sájarov para resolviendo un problema y la idea de Sájarov había sido muy útil, resolvían otro problema y la idea de Sájarov había sido muy útil, que entonces se le llamó a Sájarov el padre de la bomba de hidrógeno. Sájarov desde muy joven empezó a trabajar en esto. Sí, trabajó varios años, como alrededor de 10 años estuvo trabajando en desarrollos de bombas. Todo lo que conlleva, por ejemplo, uno de los problemas que uno se puede plantear es, bueno, tiro la bomba en un avión. ¿De qué material debo de pintar el avión para que el avión no se queme si la bomba truena? Sí, entonces, esos son problemas técnicos que uno normalmente no se pregunta cuando está haciendo desarrollo teórico, pero esta gente se tuvo que preguntar todo eso. Obviamente, de la misma forma que en Estados Unidos fueron miles los que participaron en el desarrollo de la bomba atómica primero y de la bomba de hidrógeno después, claro que en la Unión Soviética también fue muchísima gente, ¿no? Además de que tuvieron mucho apoyo de Stalin. Nada más Stalin muere en 1953, así de que ya allí recién habían hecho pruebas con unas de las bombas de hidrógeno. De hecho, se puede detectar si han hecho experimentación con bombas de hidrógeno, porque se notan movimientos telúricos en la Tierra, así de que tanto los gringos estaban muy al pendiente de estar revisando los movimientos telúricos, como también los soviéticos andaban en eso, ¿no? Allí estaban como tratando de espiarse los dos a través del movimiento de las capas terrestres producidas por las bombas con las que iban probando. Que además son cosas que cuestan muchísimo dinero, así de que no se pueden hacer miles de pruebas, ¿verdad? Hay que hacer como pocas pruebas, pero bien concretas. Bien, pues Sájarov trabajó mucho en esto, pero después trabajó en otros temas, por ejemplo, en cosas de cosmología. Algunas cosas que propuso siguen estando en boga en la actualidad, pero otras no funcionaron tan bien como se esperaba, así de que han sido desechadas. Trabajó muchísimo en plasma, porque obviamente si uno está trabajando en bombas nucleares o bombas de hidrógeno, también hay que ver qué sucede con el ambiente alrededor. De hecho, llegó también a estudiar los efectos de las radiaciones en el cuerpo. Sí, así de que también se manejaba en cosas de biología. Y pues aquí está una foto de joven y una foto posteriormente con su esposa. Sí. Bien, por ejemplo, cuando ya Sájarov estuvo trabajando más en cosas de cosmología,
llegó a trabajar con dos personas que dentro de estas ondas de la astronomía y la astrofísica y la cosmología son muy importantes, ¿verdad? Que es Wheeler y Kip Thorne. De hecho, Kip Thorne, a lo mejor quienes no lo conozcan por nombre, lo conocen indirectamente porque la película anterior de este mismo director, que hace la película, bueno, no la anterior, dos previas al director de Christopher Nolan, que hace la película de Oppenheimer, es Interestelar. Bueno, pues Interestelar fue Kip Thorne fue el físico que estuvo cuidando todos los detalles científicos de la película, o sea que todo lo que allí sucedía realmente concordara con las teorías que hay en la actualidad. Entonces, la película de Interestelar tiene esa ventaja, que realmente tuvo asesoramiento científico para llevarse a cabo. Lo que uno está viendo allí es más o menos real. No que, obviamente, todos son juegos de cámaras y cosas así, pero todo lo que uno ve cuando algo va cayendo en un agujero negro, por ejemplo, pues más o menos concuerda con la realidad. Ellos dos, junto con otro autor más, tienen este libro que se llama Gravitation, que es como fundamental. Toda la gente que estudia cosmología, gravitación, es un libro que usa, digo, no, al menos como libro de texto. No sé qué tanto lo utilicen posteriormente porque no soy experto en estas áreas, pero al menos como libro de texto sí revisan capítulos del libro, porque es un libro aún más grueso que la Biblia. ¿Sí? Bien, pues la cosa curiosa no solo es que Wheeler y Thorne viajaron mucho a la Unión Soviética a distintos congresos y allí hablaban con Sájarov sobre los intereses mutuos acerca de la cosmología, sino que en particular Wheeler también estuvo dentro de la elaboración de la bomba nuclear y de la bomba de hidrógeno. Sí, así de que ya en los tiempos que viajaba a la Unión Soviética ya no era un tema de interés para él. De hecho, parece que ya, digamos, científicamente no había muchos secretos que guardar. Sí, pero otra cosa importante es que Wheeler fue el asesor en armamento nuclear de Richard Nixon. Sí, así de que en cierto sentido eran como de distintos bandos. Y según cuenta la leyenda, nunca hablaban de cosas nucleares entre ellos, ¿verdad? Entre Sájarov y Wheeler era como tema que de mutuo acuerdo implícitamente no trataban. Trataban más como cosas de teoría de campos, como teorías de cosas de gravitación y ondas por el estilo. Sí, así de que son cosas que van pasando a través de la historia. Bien, pues resulta que pues eso pasaba en el mundo, pero ¿y qué pasaba acá en México? Bueno, pues hubo un tipo, Alfonso García Robles, que de hecho es nuestro primer premio Nobel, porque es Premio Nobel de la Paz, que lo ganó precisamente por el desarrollo del Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco está hecho acorde con el derecho internacional para evitar el desarrollo de armas nucleares en Latinoamérica. Así de que él escribió el tratado acorde a derecho internacional, estuvo gestionando para que los distintos países pues no solo Latinoamérica, porque en Latinoamérica es como que si hablan español, francés o portugués, pero hay otros países que no hablan estos idiomas, pero que están de Estados Unidos para abajo. Pues él estuvo trabajando para conformar el Tratado de Tlatelolco, consiguió que muchos países firmaran, algunos ratificaron, otros no ratificaron. Por ejemplo, en su momento, Argentina, Chile y Brasil no ratificaron, así de que ellos no aplicaban esto. Ya en la actualidad ya ratificaron, así de que ya no hay ese problema. Hasta donde yo sé, el único país que no ha ratificado es Cuba en la actualidad. ¿Sí? Sabemos todos pues, los problemas que tiene Cuba, en particular con Estados Unidos. Además, en el tiempo en que se llevó a cabo el Tratado de Tlatelolco, que se desarrolló en los años 60,
pues Cuba tenía ¿cómo se llama?, apoyo directo de la Unión Soviética. De hecho, el apoyo de la Unión Soviética hacia Cuba se acabó junto con la Unión Soviética. Y pues hasta donde sé es el único país que no ha ratificado. Así de que antes de que Octavio Paz ganara el Premio Nobel de Literatura, antes de que Mario Molina ganara el Premio Nobel de Química, pues ya teníamos el Premio Nobel de la Paz. Pero digo, si el Premio Nobel de la Paz lo organizan los que hacen guerras como Obama, pues a lo mejor está muy desprestigiado, ¿no? Sí, así de que pues al menos un mexicano intervino en todo esto, con la ventaja y desventaja que pudiera tener el hecho de que hemos aceptado no desarrollar bombas con tecnología nuclear. Sí, que hay gente que piensa que eso nos puede volver países sumisos. Hay otros que no, que es nuestra capacidad ética la que nos ha llevado a esto y que esperamos que se extienda. Pero pues la política es la política y el dinero es el dinero y el capitalismo es el capitalismo, así de que ahí andamos. Y es todo de la plática.